geoplano, es decir, circunscribir la geometría acotándola dentro de un geoplano, trabajar con un número finito de puntos. Estructura del geoplano. Ahí dice una cosa muy curiosa: imposibilidad de obtener triángulos equiláteros. Me he encontrado en internet así montones de actividades que dicen construye un triángulo equilátero y los tíos lo construyen. Y es un disparate. No se puede. Compruébenlo, intenten formar en su geoplano, el que tienen ahí delante, un triángulo equilátero. No hay manera. Pueden encontrar uno que se parezca, que es equilátero. Pero si luego ustedes hacen el cálculo de los lados por triangulaciones pitagóricas, verán que dos pueden conseguir que sean iguales, pero el tercero se diferencia muy poquito, pero no es igual que los otros dos. Hay un irracional. Se puede conseguir que un lado mida 3, que el otro mida 3, y el otro no va a medir 3, sino que a lo mejor va a medir raíz de 4. Ya no es lo mismo. Por esa razón se ha inventado el otro que está por detrás. En el que está por detrás, la retícula ahora es triangular. Formar un triángulo equilátero, ahí sí es posible. ¿De acuerdo? Ese que has puesto, ese es el que dice, incluso si lo pones un poquito más allá, ¿no? Este es el que en muchos sitios de internet te dicen: este es un triángulo equilátero. Si ustedes trazan aquí la altura, esto es 1, 2, 3, 4, 5, esto es 1, 2, 3, ¿cuánto mide este? Y verán que no mide 6 como este. Ni este ni este. Eso está clarísimo. ¿Ves? Lo doy por detrás y ahí sí, que se puede hacer. Ese tipo de cosas hay que saberlas, porque si no, se le enseñan disparate a los chicos. Y ese es uno de los grandes peligros que tienen todos estos recursos. Número de lados, algoritmos, como la fórmula de pi, etc. Distancia, pivotes equidistantes, interpretación de cosas de distancia, coordenadas cartesianas, hacer gráficas, hacer mosaicos, incluso trabajar fracciones. Lo de las fracciones con el geoplano es una maravilla. Se los digo yo. Ustedes tienen en el aula casi todo, por no decir todo, a algunos a lo mejor no les funciona, pero casi todos tienen una pizarra electrónica. Entonces, hay geoplanos virtuales. Yo he puesto aquí las direcciones de, no sé, son 4 o 5. Ahí hay 5. El que está abajo lleva en las páginas de la Consejería de Medusa, de la Consejería de Educación, más de 20 años. Y todavía me estoy yo preguntando si alguien lo utiliza. Y el que está arriba, el primero de todo, el Schemat, ese es tan bueno y tan cómodo que lo pueden descargar en cualquier sitio, incluso en el teléfono móvil, en una tablet, donde quieran. Les voy a presentar, este es el aspecto que tiene el que les acabo de decir, el de Schemat. Se llama GeoBoard y es fantástico. Tiene gomas de todos los colores. Lo primero que hacen ustedes es elegir el color de la goma que quieren. Y luego lo llevan al pivote, tocan en el pivote y automáticamente la gomita se queda colgando. Y luego cogen el otro extremo y la llevan a donde quieren. Lo mismo que se hace aquí con las manos, se hace aquí con el ratón. La ventaja que tiene es que luego tiene una serie de teclas, que ahí no se ven, ¿no? Porque eso no es sino una pantalla, con la cual pueden construir un montón de cosas directamente y hacer transformaciones. Por ejemplo, desplazar figuras, hacer figuras iguales, paralelas, etc. Hay un montón, y como ven ahí, se puede descargar para iPhone, para iPad, y se puede trabajar online. O sea que ustedes en el aula pueden tener virtualmente, y los chicos con el dedito vienen a la pizarra, tocan y hacen lo que quieren. Eso es algo fantástico
Este es el de la Consejería de Educación, en el uso. Tiene la ventaja de que, bueno, en el otro también pueden cambiar el tipo de tablero, pueden aumentar o disminuir el tamaño del tablero. En este tiene varios tableros fijos y pueden cambiar entre 3. Y luego, con el ratón llevan las líneas, no son elásticos, sino que son líneas que se trazan. Entonces, al mover el ratón, primero tocan un punto y luego mueven el ratón hasta el otro punto y ya la línea se queda fijada allí. Y luego la pueden pinchar y cambiar de sitio con toda facilidad. Y ahora ya nos vamos a meter en jaleo. Vamos a ver un ejemplo de actividad con el geoplano. Tienen ustedes el geoplano delante, tienen goma, construyan un rombo, el que ustedes quieran. Tienen ya, no me importa el tamaño que tenga, sino que sea un rombo. Lo pueden construir siempre en el geoplano, se puede construir con un elástico solo o lo pueden construir con tantos elásticos como lados tengan, como hemos visto antes, el elástico de forma doble. O lo pueden hacer, como acabo de hacer yo aquí, ¿no? ¿Ven? Con un solo elástico formarlo todo. ¿Por qué estamos seguros de que es un rombo? Esto es lo que el chico tiene que aprender. El chico tiene que aprender a asegurarse el por qué se llama cada figura de una determinada manera. ¿Por qué esto es un rombo? ¿Quién me lo explica de ustedes? Tiene dos ángulos obtusos. A ver, y empiezas por ahí, por los ángulos. Yo sí. Bueno, tiene dos rectas paralelas. Tiene las rectas paralelas. ¿Por qué no empezamos por un número? Porque ¿Cuánto? tiene cuatro números de Primero, es un cuadrilátero. un cuadrilátero. ¿Qué característica tiene ese cuadrilátero para que sea un rombo? Tiene dos lados paralelos. ¿Dos solos? No, dos lados. Entonces, dos parejas de lados paralelos. ¿Qué más sabemos de esos lados? Que tienen que ser los 4 iguales. 4 iguales y paralelos 2 a 2. Luego puedes hablar de los ángulos, que vendría a ser el elemento siguiente. El primero es en los vértices, 4 vértices, 4 lados, luego los ángulos, 4 ángulos. ¿Cómo son esos ángulos? 2 agudos y 2 obtusos iguales entre sí. 2 agudos iguales y 2 obtusos. O sea, si todo eso se verifica, y lo podemos verificar con un transportador los ángulos, contando o midiendo con una regla, entonces es un rombo. Y esto es lo que hay que garantizar en el chico. Esta actividad que estoy poniendo no es una actividad inicial, esta sería una actividad después de un par de años que el chico está trabajando con el geoplano. Esto vendría a estar en tercero, en cuarto. En el momento en que yo considero oportuno hablar de este tipo de cosas. La siguiente pregunta: ¿qué área tiene? Para ello tiene que venir el concepto de área, previamente. Pero no el de la unidad de medida del sistema métrico, sino la unidad de medida general. Área. Un área es una superficie. Yo puedo elegir como unidad de medida cualquier superficie. ¿Cuál es la que se elige en el geoplano? La que da la retícula, el cuadrado que da uno de los cuadraditos pequeños. Entonces, el chico tiene que entender que lo que estamos pidiendo es que mida... ¿Tengo que hablar contigo? Sí, seriamente. Qué miedo. Tiene que entender que lo que le estamos pidiendo es que mida el plano que contiene dentro el borde de ese polígono. Es decir, la cantidad de geoplano que está contenido entre sus lados. Y esa cantidad es una cantidad superficial. Lo que hay que medir es cuántos cuadritos tiene. Y entonces lo bueno que tiene el geoplano es que esos cuadritos se pueden contar y medir. ¿Cuántos hay aquí? Solo hay que contar. Claro. O sea, pero es que no hay ninguno entero.
Bueno, pero yo puedo reagruparlo. Fíjense bien, este triangulito que hay aquí, yo puedo, con el geoplano, yo puedo hacer esto. Decir, vamos a ver, sí, yo puedo decir, este triangulito que está aquí, yo puedo coger y trasladarlo aquí. Es decir, esto que estaba aquí, lo he llevado aquí. Con lo cual, este ya no existe, pero la superficie es la misma. Y ahora sí que puedo contar, aquí hay un cuadrado entero y aquí hay dos. Si hago lo mismo con este de aquí y lo llevo allá, o con este de aquí y lo traigo aquí, vuelvo a tener dos. Con lo cual, trabajando de esa manera, de manera dinámica, traslado fragmentos, trozos de una figura a otro y compongo para poder medir. La medida es independiente de la forma, depende de la extensión. Y eso es lo que hacemos, que el chico aprenda que la geometría y la medida van ligadas, pero la geometría es dinámica, mientras que la medida es dependiente, ¿no? Por lo tanto, trabajando de esta manera, podemos averiguar las respuestas a montones de cuestiones. Y ahora, a mí me gustaría que el chico aprendiera o dedujera, solo de ese juego, aprendiera una forma de resolver el tema de la fórmula del área del rombo. ¿Cómo calcular el área del rombo si yo conozco las medidas de algo de ese rombo? ¿Qué sería ese algo y en qué consistiría la fórmula? Pues lo que hemos hecho, y que he visto que algunos han trabajado por ahí, es lo que hay que hacer. Tracen los 4 triangulitos que movemos, porque este es uno, ¿se acuerdan? Y este es otro. Yo puedo mover cualquiera de ellos sobre el otro lado para construir los dos cuadrados. Esa es la clave. Es decir, yo que he hecho es sencillamente mover cada triángulo, eso es lo que se llama una traslación, y al mismo tiempo un giro. Es decir, este triángulo, si lo traigo aquí, me queda un hueco en medio. Luego tengo que hacerle una simetría o un giro para que casen los dos triángulos. Lo mismo que hice abajo, no lo hice porque con ustedes no es lo mismo que con los chicos. Los chicos tienen que hacerlo todo, pero yo para explicárselo a ustedes puedo abreviar un poco las cosas. Lo que tenemos es que el rombo se divide en 4 triángulos iguales. Triángulos que son, además, rectángulos. Y como ya hemos estudiado anteriormente, ¿se acuerdan? Les dije hace un momento, esta actividad no es una actividad inicial, es una actividad cuando ya los chicos dominan el triángulo y dominan la medida. Lo que estamos haciendo es descomponer el rombo en 4 triángulos rectángulos iguales. Si yo sé cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo, calcular el área del rombo no es sino multiplicar por 4. Entonces, digo, ¿cómo se halla el área de un triángulo rectángulo cualquiera? ¿Quién me lo dice? Esa es una fórmula general. Para el triángulo rectángulo en concreto, esa fórmula es correcta, pero aplicable a cualquier triángulo. Pero en este caso estoy trabajando con un triángulo muy especial, que es el triángulo rectángulo. ¿Cuál es la base y cuál es la altura de un triángulo rectángulo? ¿Cuáles son? Los dos catetos. Uno hace de base, el otro hace de altura. Este hace de base, este hace de altura. Entonces, base por la altura, aquí es cateto por cateto, partido por 2. Este cateto lo vamos a llamar
D pequeña, ese otro cateto lo vamos a llamar D grande, si quieren, o lo podemos llamar sencillamente A y B, como quieran ustedes. Si los multiplicamos y lo dividimos por 2, esa es el área de un triángulo. Pero hemos dicho que hay 4. Multiplicamos por 4. Si hacemos la simplificación, el resultado es 2A por B. Pero ¿quién es A y quién es B? A es esto. Es la mitad de la diagonal pequeña. A es la mitad de la diagonal pequeña. ¿Quién es B? B es el otro cateto, es la mitad de la diagonal grande. Volvemos a simplificar y obtenemos que la expresión para el área de un rombo no es sino el producto de sus dos diagonales partido por 2. Y esto lo pueden deducir los chicos. Ojo, si están acostumbrados a trabajar así desde el primer momento con el geoplano. Esta simbolización la he hecho para ustedes. Ellos, en cuarto de primaria, no necesitan escribirlo así. Basta con que lo expliquen. Más tarde, yo les haré la simbolización, pero ellos ya conocen su manejo. Este es el tipo de actividad que se puede hacer con un geoplano, dejándoselo a ellos para que lo averigüen. Yo les hago la propuesta y ellos trabajan, investigan, buscan y están acostumbrados a dividir una figura en partes más pequeñas, que sean conocidas, a trabajar con ellas, a contar, a buscar cuadritos. Todo eso viene de atrás. Viene desde el momento en que en infantil yo les doy el geoplano y le digo, dibuja lo que quieras. Y hay quien dibuja una casa, hay quien dibuja una flor, hay quien dibuja un garabato. Y yo le pregunto, ¡ay, qué bonito eso! ¿Y qué es? Y él me dice, esta es mi mamá poniéndome el desayuno. ¡Ah, qué bien! Que ha salido redondo. Y nada, esa familiarización hace que cuando pasen 3 años y estén primero, empezar a trabajar los segmentos. En segundo empiezas a trabajar el triángulo. En tercero y cuarto, el resto de polígonos, aprende la geometría jugando. Pero jugando con reflexión. Sigue siendo uno de las mejores presentaciones que hay en internet, la del geoplano de tu colegio. Tú no sabes ni siquiera que existe, ¿verdad? Sí. Ah. Sí. Sigue siendo de lo mejor, porque todas las diapositivas tienen una o dos fotos de los chicos trabajando con los geoplanos. Y están todas esas cosas. Eso es lo que estoy diciendo, esos dibujos empieza por ahí, en infantil, y continúa más tarde en cualquier otra cosa. Bueno, vamos a ver otra actividad. No podemos hacer sino muestreo. Bueno, construye un triángulo cualquiera en tu geoplano. Uno, cualquiera. No estamos pidiendo ninguno especial. El que a ustedes les dé la gana. Si no pueden con una goma sola, ya saben, ¿no? Porque vale cualquier... Y pueden probar en diversas configuraciones. Cuanto más riqueza hay, cuanto más variedad en los geoplanos, más riqueza después. Lo que les pedimos es, señala sus ángulos interiores. Esas señalaciones se pueden hacer de distintas maneras. Una de ellas es con plastilina en los vértices. Este es el ángulo. Y cuando se le pone el vértice, no, pero ese es el vértice. ¿Cuál es el ángulo? Y ellos el ángulo tienen que entender que toda esa porción de plano que hay entre este lado y este lado. Este sería el otro y este sería el otro. Otra manera podría ser, cuando se hace sobre el papel, se hace pintando. Pero en el geoplano no podemos pintar, pero sí podemos poner estambre de colores, que es otro trabajo que se puede hacer. Por cierto,
escuelas que tienen un tablero de corcho, se puede hacer un geoplano con chilleta. Bueno, hay que hacerlo bien hecho, ¿no? Requiere un ratito de trabajo, pero se podría hacer y sería dinámico. A falta de cuando no funciona la pizarra electrónica, porque internet se ha descolgado, pues nada, tenemos esa posibilidad. ¿Cuánto suman esos ángulos? Porque eso son cosas que los chicos aprenden de memoria, o bien porque se las dice el profesor y se queda tan pancho, o porque le dice, estudienselo en el libro que mañana lo veo también. Y el chico se lo aprende. Pero ¿cómo puede saber el chico y descubrir él esa verdad? Pues es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es coger esos ángulos y elegir uno de los vértices del triángulo y trasladarlo. Es decir, pensé, vayan ustedes haciéndolo simultáneamente. Yo lo hago con este, ustedes lo hacen con el suyo. Voy a elegir este vértice, al considerar que ese ángulo ya está ahí, y ahora voy a hacer que este ángulo esté allí. ¿Está claro lo que tengo que hacer? Tengo que darle la vuelta para pegarlo allí. Pero, para que sea el mismo ángulo que este, el lado este tiene que ir allá de forma paralela. Es decir, cuando yo hago esto, este ángulo que se ha formado aquí es igual que este. A los chicos no hace falta explicarles por qué o darles una explicación, sino que lo midan, que cojan el transportador de ángulos y que lo comprueben. Y que entiendan que si no es la paralela, entonces el ángulo no es igual. ¿Cómo lo dirían ustedes si yo les dijera, justifícalo? Acuérdense cuando estudiaban matemáticas en bachillerato. ¿Qué quería el profesor que ustedes le contestaran esa pregunta? ¿No se acuerdan? Ay, con lo bonito que era eso. Porque son ángulos alternos internos. ¿Se acuerdan de eso? Oh, lo que se pierden. Esa desmemoria. Si eso es lo más bonito que tenía aquellos que estudió bachillerato. ¿Se acuerdan? Los ángulos alternos internos, los alternos externos, los correspondientes, los opuestos por el vértice. Siempre había una explicación para todos. Pero era puramente memorístico. El chico aquí lo que está haciendo es colocando este, haciendo un giro y colocándolo aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo y colocar este aquí. Colóquenlo. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es sacar de aquí una paralela a este. Con mi geoplano, que es chiquito, es un poco complicado, pero se puede hacer. Pero a ustedes, que tienen un geoplano más grande, lo tienen. ¿Está claro? Este ángulo que está aquí es este mismo que está ahí, también por alternos internos, y solo es posible porque esta recta es paralela a esta. Fíjense bien lo que hemos hecho. Los tres ángulos 1, 2 y 3 los hemos puesto 1, 2 y 3. Y ahora que están concatenados, ahora los puedo sumar. ¿Cuánto suman los tres? ¿Hace falta demostrarlo? Están todos formando un ángulo llano, una única recta. Para esto sirve también el geoplano, para descubrir verdades profundas. Las descubre el chico. Yo le tengo que guiar un poco haciéndole preguntas y sobre todo que el trabajo sea graduado para que cuando yo le haga esta propuesta él sepa lo que tiene que hacer y no se lo tenga que hacer yo, como estoy haciendo con ustedes. Esa abstracción que tiene que hacer el alumnado, eso lleva un proceso, ¿no? Claro, un tiempo, una familiarización con la herramienta y con la manera de trabajar. Para ver el giro que está haciendo. Por eso es por lo que es valioso el geoplano, por su dinamicidad. La geometría que nuestros alumnos aprenden en la escuela con los libros es una geometría estática. Las cosas están como me las presentan y no cambian. En el geoplano yo las puedo cambiar. Y eso es lo que aprende el chico de geometría con el geoplano. Los movimientos en el plano.
En la escuela jamás se explican nunca los movimientos en el plano. Solo se dice, esto es un triángulo por esta razón. Y ese triángulo va a estar toda la vida como está ahí. En el geoplano se le dice, esto es un triángulo, pero si hago este movimiento con el geoplano, sigue siendo el mismo triángulo. Y esa es la dinamicidad. Y luego, si le digo, y este, y le doy la vuelta, siempre y cuando sea transparente, ¿ves este? Pues este, que es el simétrico, sigue siendo otra vez el mismo triángulo que tenían. Solo he cambiado el punto de vista. Esa dinamicidad es lo que da su valor al geoplano. Y esa es la parte importante. Fíjense que a pesar de que les dije que la clave de la enseñanza de la geometría está en el papel, he empezado haciendo dos actividades de geoplano para que vieran la profundidad del geoplano. Pero recuerden, el geoplano ha empezado ya a partir del segmento. ¿Y lo que hay antes? Bueno, vamos a empezar con la hoja de papel. Estos son ilustraciones. Una hoja de papel es lo que tiene usted delante. Lo primero que hicimos fue hacer una línea recta. Ya saben lo que es una línea recta. Ahora vamos a saber todo lo que les voy a explicar ahora. Volvemos a la hoja de papel. Cuando ustedes trazan el plano, una recta, recuerden, el plano no acaba, la recta tampoco. ¿Qué es lo que produce una recta sobre un plano? Sí. Divide al plano en dos partes, la que está por acá y la que está por allá. Da igual cómo coloquen la hoja. ¿Cómo llamaremos a cada una de esas partes? Semiplano. Esto es un semiplano, esto es otro. Ley primera de la geometría. Una recta sobre un plano divide a este en dos partes que llamamos semiplano. Eso el chico se lo aprende de memoria para que nosotros después se lo preguntemos en el examen y conteste exactamente con la misma palabra. Como cambie una, lo suspende. Aquí no hay nada, solo se construye. Vamos a trazar otra recta y vamos a intentar que pase sobre esta. Entonces hacemos el pliegue en el otro lado, pero lo fabricamos igual. Caprián, y ya tenemos dos rectas sobre el plano. Háblanla y verán lo que tienen. Antes, como no había sino una recta sola, había dos semiplanos. Ahora, como hay dos rectas, no puede haber cuatro semiplanos, ¿no? ¿Cómo se llama? No es cuarto. Cuarto es una cuantificación. Y como ven, este a mí me salió muy pequeño para decir que este es un cuarto como este. ¿Cómo se llaman esos trozos de plano? Yo me río porque ustedes saben todo eso, pero como lo aprendieron en su vida, como lo están aprendiendo los alumnos, no saben lo que les estoy preguntando. Bueno, yo les voy a dar una. ¿Qué es eso? El concepto de ángulo es ese. La porción de plano limitada entre dos semirrectas. Porque no se olviden, cuando yo he trazado la segunda recta, he cortado a la otra. Es decir, la recta que tenía primera era una colección de puntos, perfectamente identificada del plano. Cualquier punto que está ahí es significativo porque pertenece a esta recta. Cualquier punto que no esté en la recta no es de esa colección. Cuando trazo la segunda colección de puntos, ¿qué estoy diciendo? Que al menos hay un punto que está en las dos rectas. Eso es lo que llamamos la intersección. Y ojo, cuando les enseñé
no les enseñé sino medio ángulo. Lo hice adrede. El ángulo no es ese, es ese y ese. Que esa es otra que se enseña mal a los chicos. A los chicos siempre se dibuja el vértice y después del vértice dos semirrectas. Pero las semirrectas se cuentan a partir del vértice si yo quiero hablar de la semirrecta. Pero la recta sigue existiendo y está ahí. Este ángulo y este es el mismo ángulo. Y este es el otro ángulo y el otro. Cuando tengo dos rectas que se cortan en el plano, se llaman secantes. Y lo que hacen es dividir al plano en dos ángulos. En cuatro, si quieren, iguales 2 a 2, como ustedes quieran. Pues eso me lo sabía yo ahora. Claro, es lo que he dicho, ustedes se lo saben, lo estudiaron y además, a juro, si no, no aprobaban. Pero lo difícil es que entiendan el concepto. Se saben las definiciones de memoria, pero yo ahora no estoy recurriendo a definiciones, sino a construcciones. Esta es la primera clave de la geometría. Entender lo que es recta, lo que son rectas secantes, lo que es punto de corte o punto de intersección, lo que es plano, lo que es en plano y lo que es ángulo. Y a partir de ahora vamos a otra hoja. Como les dije que cogieran varios, ahora vamos a la actividad siguiente. ¿El tiempo cómo vamos? Bien, ¿no? Dibujen, ustedes construyan una recta, igual que hicimos en el primer momento. Ahora, yo quiero, porque esto no me gustó mucho, es poco elegante, raro sale esto. Yo quiero hacer lo mismo, pero que las cuatro porciones del plano, los 4 ángulos, sean iguales. Piensen, ¿qué he de hacer? Con la hoja de papel, miren lo fácil que es. Cojan ustedes, hagan que coincida una sobre otra. Y cuando ya lo han conseguido, ¿lo ven? No lo doblo del todo, sino formando un arco, pero luego lo muevo hasta que coincida una encima de la otra. Y ahora es cuando hago el pliegue bien hecho. Lo desdoblo y oh, maravilla, efectivamente me salen las 4 partes iguales. ¿Cómo puedo estar seguro de que son iguales? Miren qué fácil. Dóblenlas una sobre otra y verán que coinciden perfectamente las 4. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llaman esas 2 rectas que son secantes, pero por el hecho de formar algo especial, las vamos a rebautizar? ¿Cómo son estas 2 rectas? Perpendiculares. ¿Y cómo se llama el ángulo que forman 2 rectas perpendiculares? Ángulo recto. Cuidado, porque a los chicos se les enseña que el ángulo recto es el que mide 90 grados. Y eso no es cierto. El ángulo recto puede medir 90, 135, 14,5 o 2350. Todo depende de lo que a mí me dé la gana de usar como unidad de medida. El ángulo recto es recto porque es el que se forma cuando trazo 2 rectas perpendiculares. Y punto. Y punto. A mí se me ocurrió otra forma. A ver. Tener que casar. Venga. Yo hice esta doblez así. Sí. Y después lo que hice fue yo llevarlo así. Bueno. Como tengo lo del borde. También es válido. La mitad de la mitad. Bueno, también es válido. No hay ningún problema. Te digo esta porque es la más visual de ver, porque las casas una encima de la otra. Pero ya veremos, pero perfectamente. Yo a lo que voy es al concepto de ángulo recto. Y fíjense qué curioso.
Porque ahora ese ángulo recto me va a servir como unidad de medida. ¿Qué es la unidad de medida? Todo el mundo cree que la unidad de medida de ángulo es el grado. No es cierto. La unidad de medida de ángulo es el ángulo recto. Claro. Y entonces, yo digo, pues voy a comparar los ángulos que tenía antes con este que tengo ahora, que siempre mide lo mismo. Por eso se toma como unidad. Digo, ay, pues este de aquí mide un trozo más. Bauticémoslo. Todos los que midan más que el recto, a partir de ahora los vamos a llamar obtusos. Como algunos profesores que no. Y otros, el otro del otro lado, lo comparo y digo, este es mucho más chiquito. Pues lo vamos a llamar agudo. No por la inteligencia, sino porque es más chico que el resto. Esta es la unidad de medida. Este es el transportador. Luego viene el hombre, porque lo que estamos hablando es de geometría. Y dice, ahora vamos a medir. Y entonces dice, claro, pero mide, este que es obtuso, mide un recto y un poco más. Este que es agudo, mide bastante menos que un recto. Y a nosotros en la medida nos gusta la precisión. Entonces decimos, pues muy bien, lo que vamos a hacer ahora es partir este en trozos más pequeños. ¿Cuántos? Los que me convengan. Y entonces aparece toda una caterva de sabios que se reúnen durante un par de meses para decidir cómo dividen el ángulo recto. Llegan al acuerdo y se internacionalizan. ¿Cuál es la unidad de medida inferior al ángulo recto que está aceptada universalmente como unidad de medida? Ahora ya no se atreve ni siquiera a hablar. Ya, pero si lo conocen de toda la vida, ¿cómo miden ustedes los ángulos? Con grado, pues eso es lo que han hecho. Sí, pero varios meses, ¿eh? No crean que es fácil. ¿Cuántos grados tiene el ángulo recto según el Sistema Internacional de Medida? Pues no, señoras, ni señoritas. Ese no es la unidad de medida correcta. Es 100. Porque el sistema se llama decimal y siempre va todo de 10 en 10, cuando son unidades de longitud, de 100 en 100, cuando son unidades de superficie, de 1000 en 1000, siempre en potencias de 10. Y los ángulos también, y un grado centesimal tiene 100 minutos centesimales, y un minuto centesimal tiene 100 segundos centesimales. Aunque a ustedes les parezca mentira. Pero eso es así y es lo que dice la ley. Eso está en el decreto firmado por Isabel II en su tiempo. Y eso no ha cambiado, ni aquí ni en ningún sitio. Pero, y ahora viene el pero, como somos más listos que nadie, nos acostumbramos tanto a trabajar las medidas antiguas que ha costado trabajo quitarlas. El Brexit famoso, no crean ustedes que es porque los ingleses piensen que van a estar mejor sin Europa, sino porque ellos no se acostumbran a medir las cosas como las miden los europeos y quieren seguir midiendo todo y que todo el mundo mida con las medidas de ellos. Eso, más claro que el agua. Bueno, eso es así. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Como las unidades de tiempo tardaron en entrar, porque se ha tardado en encontrar la unidad de tiempo, se ha tardado mucho en encontrar, igual que ha tenido que definirse a partir de una serie de radiaciones de un elemento, de un isótopo, imagínense todos los fallones de eso. Entonces, durante mucho tiempo se utilizó el sistema sexagesimal de tiempo. Y entonces, por comparación, se utilizó también para la medida del ángulo. Tanto, que la gente se ha olvidado, la prueba está aquí, que la unidad de medida correcta es la del grado centesimal. Pero eso a nosotros no nos importa.
yo podía decir, pues ahora divido esto en 5 partes y tomo como unidad 1/5 del recto. Y se acabó. Y no pasa nada. Si me vale para medir los demás ángulos, ahí está. Pero bueno, esa era solamente para que ustedes se dieran cuenta de la cantidad de errores que sabemos porque nos lo enseñaron mal y que seguimos transmitiendo de igual manera porque no sabemos pagar. Todo, todo. Bueno, pues ahora, ¿lo ven? La recta y el semiplano, la recta secante, el punto, el ángulo, las rectas perpendiculares y el recto. Nos falta ahora saber cómo trazar 2 rectas paralelas. Es decir, yo tengo esta recta y quiero trazar una paralela a esta, por aquí o por aquí, por donde ustedes quieran. Con dos perpendiculares. Efectivamente, pero eso es algo que tú sabes de viejo, porque esa es una propiedad muy conocida de la geometría, que dice 2 perpendiculares a una misma recta son paralelas entre sí. Nosotros lo que queremos no es que el chico aprenda eso y luego lo aplique, sino que lo haga y luego lo deduzca, la propiedad. Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer es, con la otra recta, hacer lo que yo hice antes, que por eso es por lo que yo lo hice así. Juan Agustín lo hizo de otra manera. No sé si de la manera que él lo hizo ahora puede trazar la paralela. Supongo que sí. Ahora estoy diciendo de tu forma. Entonces, ahora lo que tiene que hacer es, vamos a hacer una paralela a esta. Entonces doblamos a esta, pero haciendo que esta recta se una con esta, pero no en esa, sino en otro lado. Cuando yo las haga coincidir plenamente, hago esto así, y cuando lo desdoblo, ya tengo 2 paralelas. ¿La ven ahí? Y claro, ¿qué he tenido que hacer para que esas 2 sean paralelas? Que las 2 sean perpendiculares a la misma. Y esa es la propiedad que ella indicó antes como idea para esto. Como ven, es el material más barato que existe, pero es el que da los conceptos con mayor claridad. A partir de aquí, todo esto lo puedo llevar al geoplano, porque ya lo que no está en el geoplano ya lo he sembrado. Ahora puedo decir, por ejemplo, si yo tengo en una misma recta 2 puntos señalados, el trozo de recta que hay entre los 2, eso es lo que llamamos segmento. Y eso es lo que hacemos cuando dibujamos con la goma. Dibujamos segmentos. Y siempre lo hacemos entre clavijas. Las clavijas son los puntos distinguidos del plano. El plano tiene infinitos puntos. Solo distinguimos los de la retícula para trabajar cómodamente. Pero entendemos que todos estos que están aquí también son puntos del plano, aunque yo solo dibuje esos 2. Esa es la idea. El geoplano me aporta otra potencialidad para trabajar con la hoja. En la hoja de papel, perdón, voy a ir para atrás. Vale, si esto nos deja. Ahí está. El segmento. Ya hemos hablado de lo que es el segmento. Ahora lo que me interesa, vuelvan a coger una tercera hoja, ver si yo puedo hacer más cosas sobre un segmento. Una pregunta. Sí. Cuando 2 rectas se cortan, Sí. secante, la definición que das es como que divide al plano en 2 ángulos. Sí. Dicho así. Sí. El ángulo se prolonga en los 2 sentidos. Lo que pasa es que luego, cuando trabajamos con los polígonos, nos quedamos con los ángulos interiores. Pero a veces Bueno saberlo. también queremos saber lo de los ángulos exteriores. Es que con eso nos ayuda a saber lo que Puente hacía, lo de poder transportar. Claro, ese giro sabiendo viene a partir de ahí. Lo hacemos a base de rectas paralelas, porque no sé si se fijaron, si esta recta, en lugar de estas 2 paralelas,
Si ahora yo, en lugar de esta que es perpendicular, trazo otra cualquiera que no sea perpendicular, la figura que se forma aquí, dos paralelas cortadas por una secante, determina 8 ángulos. Y esos son 8 ángulos, son iguales 2 a 2, que son lo que se llaman, estos serían alternos, estos serían correspondientes, estos serían adyacentes, que hay unos que son iguales, otros que son suplementarios y otros que son complementarios. Los 8 ángulos establecen un montón de relaciones. Y esas relaciones son las que nos permiten hacer precisamente todos los giros en el plano. Les dije, vamos a trazar un segmento. Ahora vamos a hacer un intermedio. Si vamos a usar, en lugar de poner el segmento doblado, para que no nos estorbe la recta donde está el segmento, vamos a hacer dibujado. Hay reglas. Dibujen un segmento, pasen para atrás, un segmento de cualquier, no muy grande, más o menos situado sobre el centro de la hoja. Yo también lo haré. Bueno, esta está un poquito quemada. Yo termino acá. Bueno, lo que sí está bastante para tirar es la reglita, ¿no? Ojo con eso, ¿eh? Las herramientas de geometría tienen que estar impecables. A los chicos no se les debe permitir usar esas herramientas para jugar. Por ejemplo, la regla. Esto, al cuarto golpe, ya no es una regla. Segunda, el compás. Aparte de lo peligroso que es, esa punta termina por no servir y ya lo que traza es cualquier cosa menos circunferencia. Las herramientas de dibujo tienen que ser muy bien conservadas para que lo que se dibuje sea correcto. Siempre un segmento es señalar 2 puntos. ¿Por qué un punto se hace con una cruz pequeñita? Una pregunta inocente. Porque representa las 2 rectas que se cortan ahí, solo que no las dibujamos completas, sino las dibujamos lo más chiquitita que podemos. Y luego trazamos la recta, el trozo de recta que va de un punto a otro. Eso es un segmento. Ahora vamos allá, la mediatriz del segmento. Mediatriz es una recta que contiene todos los puntos del plano que están a la misma distancia de los 2 extremos del segmento. Entonces, ahora entenderán por qué les dije que la dibujaran. Porque ahora hay que trabajar al trasluz. Hay que coger y doblar de manera que los 2 extremos, este es como está escrito, si lo consiguen, y si no vienen aquí, sí. Y entonces, cuando ya lo tengan, es que es papel muy grueso. Y aparte, yo creo que lo estoy consiguiendo. Miren cómo lo estoy haciendo. Así. Y cuando lo tengo, lo sujeto y hago así, como hago siempre. Y entonces observarán que la recta hemos trazado la perpendicular. Y como hemos llevado este punto sobre este, es la perpendicular en el punto medio. Lo que queremos ahora es comprobar si es verdad que eso es la mediatriz. Si cualquier punto que está aquí guarda la misma distancia de aquí a aquí, o cualquier punto que está aquí. Eso lo hacemos con la regla y ya está. Y entonces el chico puede verificar la conclusión. Esto normalmente, ¿se acuerdan? No se daba en la clase de matemáticas, se daba en la clase de dibujo técnico. Por lo menos era lo que... Claro, yo soy viejito, ¿no? Y en mi época eso es lo que hacía. El de matemáticas no hacía nunca dibujo, sino a mano alzada en la pizarra.
Y nosotros teníamos que creer lo que él decía. Esto es una circunferencia. Yo veía un pepino, entonces él decía que era una circunferencia y había que creer. Pero el de dibujo técnico decía, no. Una circunferencia tiene que hacer y pum, pum, y era, ¿se acuerdan? Era más larga las instrucciones que luego lo que había que hacer. Para trazar la media trina de un segmento había que dibujar el segmento, luego había que coger un compás, abrirlo hasta el otro lado, trazar un arco, luego cambiar, trazar otro arco, uno por arriba y otro por debajo, y luego por la regla, trazar la regla. Bobado. Bobado. ¿Entienden? Esa es la geometría que aprendimos y es la que queremos que nuestros alumnos sigan aprendiendo. Lo de aprendiendo entre comillas. Pues ya ven lo que les queda a ustedes es que aprendieron. Pues a ellos igual. En cambio esto no lo olvidarán jamás. Y además esto es tan correcto o más que el dibujo técnico, porque el dibujo técnico en cierto modo no es sino una representación y esto es una modelización. Va bastante más allá. Bueno, también lo del ángulo y la bisectriz sería lo mismo, no lo vamos a hacer, pero sería igual. Dibujo el ángulo y lo que hago es, llevo el papel de manera que los dos lados del ángulo coincidan. Y sale la recta que divide el ángulo en dos. Porque hay poco tiempo y muchas cosas que ver. Nos quedan 20 minutos más o menos. Porque supongo que esta tarde no van a querer a tomar café como esta mañana que me hicieron cortar 10 minutos. Vamos a ver qué otras cosas se podrían hacer. ¿Se acuerdan que antes hicimos los ángulos de un triángulo en el geoplano? ¿Se podría hacer en el papel? Bueno, vamos a ver. Vuelvan a la hojita, la primera de todas. La que ya tenía, ¿se acuerdan? 12 cantos. Es la primera de todas, cuando les enseñé lo que eran semiplanos y ángulos. Pues ahora cojan y tracen una tercera recta que intersecte a las otras dos. Así de fácil. ¿Qué ha pasado con el plano? El plano ahora ha quedado dividido en montones de partes. Algunas de ellas son ángulos. Por ejemplo, esto de aquí es un ángulo. Esto de aquí es un ángulo. Esto de aquí es un ángulo. Pero esto no. Ni esto tampoco. Y esto. Un polígono. Un polígono es un trozo de plano que está limitado por líneas rectas que se cortan. Un polígono, en general. Cosa que nuestros chicos no saben. Nuestros chicos creen que un polígono es una serie de segmentos, si es que saben lo de segmentos, que se unen. No. El polígono es el plano que está limitado, o sea, el borde es ese, el que forman las rectas cuando se cortan. Aquí no hay polígono, falta recta. Aquí no hay polígono ni aquí hay ángulo, aquí ni siquiera hay ángulo. Solo hay polígono aquí. Luego ya nos entramos en materia y decimos, ¿todos los polígonos son iguales? Bueno, vamos a ver. Y le decimos, hagan 5 o 6 rectas igual que esta. Y ahora miren todo lo que hay, pero no las hagan ustedes, porque se estropea el trabajo que vamos a hacer. Pero sería el siguiente trabajo. Sino, ¿qué diferencia ven entre uno y otro? Y entonces cuando empiezan a ver que hay uno con 3 lados, ninguno con menos de 3, los chicos no saben explicar por qué no hay un polígono de menos de 3. Así no hace falta ni explicarlo. Se necesitan como mínimo 3 para encerrar un trozo de plano. Por eso no hay polígono de menos de 3. 3 es lo mínimo, después hay de 4, de 5, de todo lo que ustedes quieran. Para distinguirlas y hablar de ellas, pues como hacemos con nosotros, pues nos bautizamos, Manolo, Domingo, triángulo, cuadrilátero, lo que haga falta. Por poner un nombre, que da igual, pero que los chicos entiendan
que el nombre tiene algo que ver con la figura, para que así la recuerden y no digan disparates en pasapalabras. Por ejemplo, si alguna vez van toda clase de profesores así, ¿cómo están por perra? No lo han visto, están en todos los concursos y no dan ni una, sobre todo cuando salen preguntas de matemáticas, van todas al foso cuando es el otro concurso de carácter, o los echan como agua sucia cuando es el pasapalabra. No les digo nada si son los otros los serios, ¿no? Bueno, nada. Ahora van a recortar el triángulo que tienen ahí formado. Sí. Venga, pasen tijera. Hay que recortar el triángulo. Pasen más para allá. A ver después quién recoge todo esto. ¿Más tijeras? ¿Necesitan más tijeras? ¿Qué es suficiente? Yo voy a recortar el mío también. Yo también traje las mías. Estamos ya terminando. Solo les voy a dar un repaso después. Otra vez al geoplano. La clase de geometría, como ven, es muy divertida. Se escribe muy poco y se trabaja mucho, pero siempre ¿ya los tienen? Bueno, esta es una de las tareas más bonitas que tiene el trabajo con el geoplano, que es hacer, como yo les expliqué antes, varias rectas, organizarlos, aquí los de 3, allí los de 4 y después cuando viene el bautizo. Esto es el trabajo con huellas, que así es como llamamos, pues los triángulos son entes que solo existen en la mente, ¿no? Lo que hacemos son representaciones, modelos o representaciones. Cuando hacemos un dibujo es una representación, cuando lo hacemos como hacemos con el papel, o cuando con el plano también una representación, aquí es un modelo. Marquen los ángulos, los 3 ángulos, sencillamente con un lápiz, con un bolígrafo, marcarlos un poquito para que se vean. Estos son los ángulos interiores del triángulo. Y ahora, cójanlo en la mano así y cojan uno cualquiera de los vértices y dóblenlo por donde quieran hasta que toque la punta en el lado contrario. Lo que he hecho es, el triángulo lo he doblado, lo doblo hacia atrás para que se vean siempre las marcas, ¿no? Y lo llevo hasta que la punta llegue justito al otro lado. Cada vértice hacia el lado contrario. A cada vértice no, el primer vértice. Solo uno. Y ahora los otros lo que se hacen es llevarlos para ver si podemos meter este ángulo donde lo meteremos y este ángulo donde lo meteremos. Si no podemos, porque doblándolo unas veces podremos hacerlo y otras veces no, para que sea el mismo ángulo tendríamos que buscar la manera de doblarlo bien. Hay una opción que es esta. La otra manera es doblarlo de cualquier manera, recortar y llevar allí. Pero sin recortar, si yo muevo esto de manera que, fíjense bien, el doblez de arriba, en lugar de ser de cualquier manera, fuese paralelo al lado de abajo, entonces lo tengo mejor hecho. Y cuando ya lo hago así, ahora llevo este ángulo, lo doblo para que se junte a este, y este lo doblo para que se junte a este. ¿Y qué observamos? Al piquito. Claro, a juntar los 3 piquitos. Que esto de arriba, que este doblez sea paralelo a este lado. Y doblo los 3, ¿y qué ocurre?
que los tres ángulos de un triángulo, cuando lo juntamos y sumamos, resulta un ángulo de 180 grados. La suma de los ángulos de cualquier triángulo, de cualquiera, porque cada uno ha hecho uno, cada alumno ha hecho el suyo, y a todos les ha dado el mismo resultado. Consecuencia, eso es un teorema, una propiedad general descubierta por los alumnos. De la misma manera que lo hacemos con un triángulo, lo podemos hacer con cualquier polígono. Averiguar cuánto suman los ángulos interiores de un pentágono. Eso era un problema, ¿se acuerdan? Madre mía, que si era tantas veces 2 rectos como lados tiene el polígono menos 2, ¿se acuerdan? 9, recorto, doblo y cuento, y mido, y sale lo que tiene que salir. No hace falta algebrizar la geometría, la algebrizamos más tarde para dar forma abstracta a esos teoremas que he descubierto de manera totalmente intuitiva y poder luego usar eso para otra geometría más potente. Como estamos terminando, vamos a ver si da tiempo de ver algunas cosas del geoplano. Bueno, ya vieron antes lo de que no hay triángulos equiláteros, ¿no?, en el geoplano. Bueno, teorema. ¿Se acuerdan de los teoremas de las alturas de un triángulo se encuentran en un punto interior que se llama incentro, que es el centro de la circunferencia inscrita? Las mediatrices de un triángulo se encuentran en un punto interior que se llama circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita. Igual, eso se puede hacer en el papel plegando. Dibujo un triángulo, trazo las perpendiculares a los lados por plegado y son las alturas, saliendo de los vértices, ¿no? Y las 3 demuestro, porque me sale así, que se encuentran en un solo punto. Y luego, con un compás, cojo y dibujo la circunferencia, efectivamente sale. Luego hago con las mediatrices, que es las perpendiculares en los puntos medios de los lados. Jugar con el papel para producir geometría es una gozada. Solo hay que tener la paciencia y la tranquilidad. Entender que trabajando así el chico aprende más y aprende mejor. Que lo otro que se hace además deprisa y corriendo, al final es mi madre. He estado todo el tiempo haciendo operaciones y me olvidé que había que trabajar la geometría y se me está acabando el curso. Les doy 2 explicaciones y en 15 días me despalillo toda la geometría. Anda, que tienen más, ¿cómo se llama eso? Más moral que el alcoyano. Eso no sirve para nada. En cambio, jugar un rato con el papel y obtener eso no se lo va a olvidar el chico nunca. Y todo lo que él fabrica lo maneja y lo tiene y está ahí. Así que mejor, ¿reconocen esto? Fue una casualidad. ¿Tuvieron en la conferencia? Sí. Qué cosa, ¿no? Yo la tengo como actividad. Es una de las actividades a hacer con el geoplano, que es construir todos los cuadrados que se pueden construir en un geoplano de ese tamaño. Al cambiar el tamaño, por ahí más o menos cuadrados, pero son todos, y que es la actividad que nos presentó este chico catalán al mediodía. Muy bien, por cierto, ¿no? Una buena presentación. Lo que el chico tiene que tener claro es, más o menos están claros los que se hacen. Bueno, ya saben que estos bichos deforman, ¿no? Yo aquí si lo estoy viendo cuadrado y ustedes lo están viendo ahí rectangular, ¿no? Pero imagínenselo cuadrado, pero es por porquería ese que decía. Estos son cuadrados porque la trama que está debajo es cuadrada. Pero, ¿y cómo garantizo yo que esto es un cuadrado también? Entonces es cuando viene el trabajo en el geoplano, el que vimos antes. Porque si yo cojo estos triangulitos que están aquí y los voy recortando, moviendo y desplazando como hicimos con el juego del rombo, voy viendo que efectivamente son cuadrados y que miden y que todos tienen las partes iguales. O sea, se descompone
en un cuadrado, ese cuadrado que está ahí en el centro, está dentro, está inscrito de otro cuadrado. Y por lo tanto, como está hecho uniendo los puntos medios, no hay ninguna dificultad. Pero eso tiene que explicarse y decirse. No es decir, bueno, esto es un cuadrado, porque eso sería lo mismo que esto es un triángulo equilátero. Mentira, pues no se puede. Pues igual que ese sabemos seguro que no se puede, también hay que estar seguro de que el cuadrado sí se puede. Así que, ven. Miren, las actividades arrancan desde lo más simple, yo las voy a ir pasando. Tengo 120 actividades. Estas que vean ustedes dibujadas mal, esas proceden de un libro que está al alcance de todos, gratuitamente. Lo tienen en su centro. Y es este. Lo hizo la consejería y lo repartió gratis. Todos los centros deben tener, según su tamaño, 2, 3 o 4 ejemplares. Pero ha de pasar como ha pasado con algunas otras cosas. El otro día, hablando de los bloques lógicos en un colegio, descubrimos que habían desaparecido porque los habían utilizado para hacer llaveros. No digo dónde. En otro sitio hemos descubierto que había retroproyectores, pero nadie se había acordado que estaban allí. Alguien los había tirado. En los colegios ha habido de todo. El uso que luego se haya hecho de todas esas actividades del plan están sacadas de aquí. Es un libro hecho aquí, en La Laguna, en la universidad. Es un libro hecho por el Seminario de Didáctica de la Escuela de Magisterio y habla de todo esto. Y son estas, miren qué sencillo. Construye esa figura, una casita, una maceta con una flor, una mariposa, lo que quieran, libremente. Como además los elásticos son de colores, puede usar el color para hacer cualquier tipo de cosa. Solo comentar una cosa, que el hacer los cubos no es hacer uno solo, tiene que hacer unos 3. ¿Vale? Y no solo hay que sacarse las fotos, porque hay gente que ha salido, lo ha hecho y se ha ido, y hay que sacarse las fotos, y le sacar las fotos. Pero sí, hay dos chicos ahí fuera y le sacan las fotos aquí, porque hacen un montaje después con esas fotos. Vale, pues entonces, los grandes, de todas maneras, como tienen que hacer 3, cada uno hay que hacer 3. Sí, hay que hacer 3. Y ya veremos por qué. Voy a ir pasando para que vean la progresión de los trabajos. Construye y desplázalas, ya empieza el movimiento en el plano. Se trata de ir repitiendo la figura para formar un friso. Cualquier cosa que le den y se repita es un friso. Y es un desplazamiento. Primero solo desplazar, después se le dice desplaza y gira, desplaza y gira. Se dan, hay el simétrico, son los movimientos en el plano. Ahí, construye, ¿cuántos lados tiene? Pues tanto, contar los lados y decir, pues esto es un triángulo, esto es un cuadrilátero, esto es un pentágono. Que los chicos, esa figura que está ahí con B, ustedes se la dan y no le saben decir qué es. Yo he puesto un montón de veces figuras y no me saben decir, hombre, por lo menos digan que eso es un polígono. Porque todo lo que sea una superficie encerrada entre segmentos concatenados, eso es un polígono. Y luego, para decirme qué polígono es, solo hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso es un heptágono. Pero claro, como están acostumbrados nada más que en los libros a ver los regulares, si el hexágono no es ese de las señales de stop, entonces no es un hexágono. ¿Pero por qué? La condición para ser hexágono es ser un polígono y tener 6 lados. Pues en un heptágono, ahí tienen, ese es otro heptágono, hay 3, 4, 5, 6, 7. Este es un pentágono, pero claro, si no los ven, como los ven, han visto en los libros toda la vida, pues no saben distinguirlo. Hacer
segmentos, ver longitudes de segmentos, ver las posibilidades que hay cuando el segmento, en lugar de estar siguiendo las líneas de la trama, están atravesadas, ir viendo la posibilidad de hacer figuras distintas, pero siguiendo la misma línea. Haz una más larga, haz otra más corta, construye una recta, cuál es mayor, cuál te parece a ti que es mayor, vamos a verlo, vamos a comprobarlo, porque sobre el geoplano pasa lo mismo que con el tangram. Las líneas que no están siguiendo la retícula, como esa del centro, no tienen una medida entera. Todos los demás segmentos que están ahí, todo eso se puede medir entero, 1, 2, 3, pero ese de ahí no mide 1, 2, 3, 4 y 5, no mide 5, porque la diagonal del cuadrado es raíz de 2, mide 5 raíz de 2, pero eso no lo saben nuestros chicos, ni se lo vamos a preguntar, pero sí va a saber que es más larga que las otras, pero no más larga. Y si pongo una de 6, ¿cuál será más larga? ¿La de 5 inclinada o la de 6? Que lo mida. Para eso la arreglo, para trazar rectas y para hacer medidas. Construir figuras, contar sobre ellas, son ejercicios muy graduaditos, que cada vez se va complicando más. Le pedimos que construya y luego le decimos que observe y luego que haga con cada figura. Aquí ven una figura de una casa, pero vamos a trabajar, busca todos los ángulos rectos que hay ahí. Se le da uno señalado para que sepa para buscar los demás. Luego se le dice, ahora busca los agudos, ahora busca los que sean obtusos. Para eso está el transportador de ángulos, ese ángulo recto que fabricamos al principio del taller. Ese es lo que llamamos el transportador de ángulos. Cuando queremos medir un ángulo lo usamos con ese, solo para decir agudo, recto y obtuso. Más tarde ya veremos lo de los grados, no tengamos prisa ninguna. Figuras simétricas. Ponemos el eje de simetría y le damos una figura. Construye el simétrico. El simétrico es un movimiento en el plano importante. Formar figuras simétricas no es tan fácil. La simétrica de ese triángulo, no crean ustedes que es tan fácil, pues sería este triángulo así, y no todos los chicos lo ven. Hay que recordarles que se tiene que ver como en un espejo. ¿Ven? Otra vez, simetría, construir figuras y ver, buscarle. Ahora buscamos los ejes de simetría que tiene, a ver cuántos tiene y dónde están. Siempre la reversibilidad. Cometa. ¿Saben lo que es un cometa? Ahí lo dice, ¿no? Es un cuadrilátero simétrico respecto a una de sus diagonales. ¿Han visto alguna vez? Seguro que sí. Pero si les digo que la dibujen, no me digan que los reales no echan cometa, ¿no? Eso es un cometa. Y es un cuadrilátero que tiene la particularidad que es simétrico con respecto a esta diagonal, pero no con respecto a esto. El rombo sí. Diríamos que el rombo es una cometa especial. Eso también es un cuadrilátero. También es de este tipo. Tiene, con respecto a esta diagonal, tiene simetría, pero con respecto a esta otra diagonal, que además está por fuera, no. O sea, que es de aquel, se parece más a este tipo que al rombo. Pero son categorías de cuadriláteros. Ustedes suelen decirles a los chicos que hay 4 clases, ¿no? de cuadriláteros, ¿no? De paralelogramo. O sea, a ver, ¿cómo era? A ver, eran paralelogramo, rombo y romboide. Y después dentro del paralelogramo era cuadrado, rectángulo, trapecio y trapezoide. ¿Esto qué sería? Serían romboides, ¿no? Pero romboides regulares. Acostumbramos a explicar a los chicos que el romboide tiene los 4 lados
diferentes y ninguno paralelo. No es cierto. Como ven ahí, hay dos tipos de romboides que sí tienen esa especialidad. Son simétricos, tienen los lados iguales 2 a 2 y sin embargo nunca se los nombramos. Y de, pero es que eso no existe en la realidad. Vaya que no hay cometas en el cielo ni hadas delta. No pocas en los realeros, por ejemplo. Y algún que otro accidentado. Perímetro, trabajar perímetro. Es contar, trabajar área, es pues, pasar al paso siguiente. Las estoy pasando rápido porque es que nos queda nada. Segundo. Pero quiero llegar a un punto. ¿Ven cómo se les empieza a explicar lo que es el área? Haciéndoles ver cómo puedo tomar como medida el cuadradito o también el medio cuadradito. Y a partir de ahí componer y contar la figura. Ver que, por ejemplo, la figura primera de todas tiene 6 cuadrados enteros, pero nosotros no, tiene 7. Pero luego hay uno que no y otro que tampoco. Pero si cojo el medio que está a la izquierda y lo añado al medio que está a la derecha, hacen uno completo. Y eso es lo que hay que entender como área. El área, al ser medida, no depende de la geometría, sino que puedo utilizar las traslaciones para obtener figuras congruentes. Hay montones de actividades. Les dije que yo aquí, solo aquí, hay como 120 actividades diferentes. Pero quiero llegar a algún sitio. Este es el inicio de la búsqueda de los cuadrados con geoplanos de distintos tamaños. Vamos haciendo montones de actividades, todas las que quieran. Vean, aumentar de tamaño, disminuir de tamaño, es decir, la proporcionalidad geométrica. Frisos con figuras, cambiándolos para llenar el plano. Esto es lo de los mosaicos de la Alhambra, por ejemplo, ¿no? Cómo rellenar el plano con un polígono determinado. Buscar simetría en las figuras para partir en partes iguales cualquier figura. Yo qué sé, hay todo lo que quieran. Reproducir piezas de los poliminos en el geoplano. Desespero, las piezas del Tangram para ver cómo se ubican dentro de ese espacio. Hablar de toda clase de cosas. Y luego, miren, estas son traslaciones. Una figura la quiero trasladar a lo largo del tablero. Lo mismo, trasladar y girar para ir haciendo los movimientos en el plano. Para eso hacen falta geoplanos rectangulares largos para poder trabajar con ellos. Hablar de puntos en la frontera, punto dentro, punto fuera, como preparación para el teorema de Pi. Buscar, hay montones de actividades, yo qué sé, quiero pasarlas rápidas para llegar a un punto clave. Son, por ejemplo, son una preciosidad. ¿Cuál es el área de la figura sombreada? Entonces, el trabajo consiste, por ejemplo, en entender que puede hallar el área de todo el cuadrilátero exterior, luego halla el área de lo que está en blanco y restando las dos áreas obtiene la de la parte sombreada. Ese tipo de actividad es el que conduce a conocer la geometría más a fondo, la descomposición de las figuras en otras más conocidas. Hay multitud de ellas. Vean aquí, lo que queremos saber es si la figura completa mide 22 unidades, ¿cuánto mide lo que está sombreado en color violeta? Problemas planteados por un geoplano. No es necesario problemas escritos ni problemas complicados, sino plantear situaciones. Patrones con el geoplano. ¿Cómo va creciendo ese triángulo rectángulo? ¿Cuántas unidades de perímetro tiene o cuántas unidades de área va cubriendo? Y decirle ahora, bueno, has descubierto ya lo que pasa hasta el quinto clavo, pero el geoplano se acaba ahí. Si no se acabara y continuara, ¿qué ocurriría en el octavo clavo? Son problemas con patrones. Hay muchísimos.
con triángulos, con cuadrados, con rectángulos, de una forma apaisado, en perpendicular, con paralelogramos no rectángulos, de cualquier forma de tamaño. El teorema de Pitt es un descubrimiento. Dice que se puede averiguar el área de una figura solamente sabiendo cuántos puntos contiene. Miren esa figura. Cuento los puntos que están en el borde. Cuéntenlos y verán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los puntos que hay dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con esos dos números yo puedo saber el área de la figura completa. Simplemente es... Con el geoplano que explicaste al principio, el otro, ese que solo había 3, Sí. ¿con eso no funcionaría? Sí, funciona igual, sí. Funciona de todas maneras, es una cosa muy curiosa. Y entonces la fórmula de Pitt es esa, la mitad de lo que está en el borde más lo que está dentro menos 1. Y efectivamente son 10. Si cuentan los cuadrados enteros hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los dos que están a la derecha, 8. Ese de arriba con este de abajo son 9. Y aquellos dos juntos, si la punta la doblamos hacia abajo, 10. No falla. Y entonces eso lo puede deducir el chico por sí solo. Y luego ponerlo en varias situaciones para que él las compruebe. Y ponerle después problemas más complicados para que vea si lo puede aplicar. Pero yo, bueno, y cualquier figura que ustedes tengan es lo mismo. Las propuestas de investigación, estas combinan papel con geometría. Todo esto, que no lo podemos ver porque ya se los avisé de entrada y encima con la lata que ha dado el ordenador, pues peor todavía, todo esto va a estar en la carpeta de la jornada. La sociedad en la plataforma va a tener la carpeta de esta jornada igual que están las de los años anteriores. Todas las jornadas últimas están allí y allí va a estar todo este material. Yo se lo entregaré al secretario de la sociedad para que lo cuelgue en cuanto pueda. Y ustedes pueden entrar dentro con la clave de la matrícula, entran dentro y pueden coger y llevarse todo lo que quieran. Es de uso libre. Problemas de investigación como los que hemos hecho con el papel. Y esto, miren, esto es lo más bonito que he visto yo en mi vida. Ya acabamos. Es lo más bonito que he visto sobre el geoplano. Miren qué maravilla, qué preciosidad. Es todo una geometría desarrollada a partir de dibujos en el geoplano. Pero me dan la impresión que están hechas para que el profesor se las muestre al alumno, tal y como yo la veo. Y es precioso, ¿no? Una maravilla. Y yo digo, esto se lo llevo a la gente, que lo vea. Hasta que llego, hasta ahí todo más o menos, digo, bueno, vale, ya me pasé. Dice, 3 puntos no pertenecientes a una misma recta determinan un triángulo. Es decir, 3 segmentos concatenados, cerrados, determinan un triángulo. Lo representamos utilizando una o 3 gomas elásticas. Vale, muy bien. Y no dice nada, forma 2 triángulos distintos. Y luego sigue. Dice, hay 3 clases, acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Nada que decir. Dice, pero por los lados hay equilátero, isósceles y escaleno. Y vean lo que dice al final. El triángulo equilátero que tiene los ángulos iguales implica que los lados son también iguales. Agüita la herejía que acaba de decir y sobre todo lo que acaba de dibujar y poner ahí. No se puede hacer un triángulo equilátero, es imposible. Y este tío dice, además al revés, que al ser equilátero, dice, como tiene los ángulos iguales, implica que los lados son también iguales. Eso es una burrada. Eso no es así. Y encima lo dibuja. Y él se lo cree. Y está en internet. Cuiden mucho que los chicos les gusta mucho ir a buscar internet y encontrar las soluciones de la tarea que te remarcan. Lo dijo el compañero en la conferencia de mediodía. Revisen siempre lo que encuentran y háganles ver eso. Es un mensaje importantísimo. Todo lo que encuentran en internet no tiene por qué ser verdadero. Está hecho por otro batata como tú. Por lo tanto,
no te va a aportar nada nuevo. Vete a buscar esas cosas a los sitios que estén autentificados, a los que yo te diga. Y nosotros tenemos que tener un repertorio de sitios correctos. No decirle, y busquen en internet. No, no. Y busquen en internet, aquí, aquí o aquí. Y si buscan en otro sitio, me tienen que enseñar lo que encuentran. Y solo si yo lo acepto, lo damos por válido. Porque hay mucha porquería ahí. Todo el que tiene dinero para pagarse un dominio, se cree con derecho a tener una página web y escribir en ella lo que le da bien en gana. Y claro, así va. Gracias. La bibliografía es el libro que está arriba, es el que les enseñé, y los demás lo van a encontrar cuando se descarguen esto. Pero si lo quieren buscar, y puse, y muchísimas páginas web ahí, pero ya saben con qué peligro nos podemos encontrar.